Número 10. Desastre del transbordador. 9 personas fueron confirmadas recientemente muertas y 300 más seguían desaparecidas mientras continuaba la búsqueda después del desastre del ferry en Corea del Sur, que es una de las peores tragedias marítimas en décadas. Las autoridades dicen que el número de víctimas podría aumentar drásticamente y se cree que cientos de personas siguen atrapadas dentro del barco hundido. Los servicios de emergencia informaron que habían salvado con éxito a solo 164 de los 470 pasajeros a bordo. Los sobrevivientes que fueron llevados a la cercana isla de Jindo dijeron que los miembros de la tripulación dieron instrucciones inconsistentes cuando el ferry Sewol se inclinó brutalmente y luego se hundió. Estuvo bien, luego el barco hizo boom y hubo un ruido de carga cayendo, dijo a los periodistas un pasajero Cha Eun-ok. El anuncio de a bordo le dijo a la gente que se quedara quieta, pero la gente que se quedó atrapada, dijo. Los esfuerzos de rescate cruciales con 40 guardacostas y embarcaciones militares y un equipo de buzos especializados de la Marina operaron en las aguas agitadas a unos 19 kilómetros de la costa suroeste de Corea del Sur, pero la operación se vio perturbada por el mal tiempo. La frustración abrumó a las familias de las víctimas, ya que la policía se negó a permitir que un grupo de 30 buzos civiles ayudaran en la búsqueda de sobrevivientes que aún pudieran estar atrapados en el ferry hundido. Lo que causó el desastre no estaba claro. La emisora estatal YTN informó que los fuertes vientos habían provocado que la carga en la parte superior del barco se moviera. Luego el barco se inclinó cuando se les dijo a los pasajeros que se pusieran los chalecos salvavidas. El esfuerzo de rescate continuó, pero el personal de rescate no tenía muchas esperanzas de localizar a más sobrevivientes. Teniendo en cuenta la temperatura del agua, la profundidad y el tiempo transcurrido, es poco probable que alguien atrapado dentro haya sobrevivido, dijo un rescatista a los medios locales. Número 9. Gran tiburón blanco ataca a familia de navegantes. David y Kunya Tocqueville estaban pescando con su hijo adolescente en las aguas de Perth, Australia, cuando un gran tiburón blanco atacó su bote de la nada. La gigantesca criatura, que medía entre 3 y 4 metros de largo, dio vueltas alrededor de la embarcación durante aproximadamente una hora, mientras se agitaba en el agua y golpeaba con fuerza el motor. El tiburón era tan largo como la altura de un aro de baloncesto. Las imágenes desgarradoras muestran los repetidos ataques al barco mientras la familia en pánico intentaba averiguar qué hacer. Finalmente, después de no poder comerse el motor del bote, el tiburón se alejó. Los Tocqueville creen que inicialmente se sintió atraído por la captura de su hijo. Le dijeron a los medios locales que todo lo que podían ver era dientes y una gran boca cuando el gran tiburón blanco saltó fuera del agua. Aunque el encuentro fue aterrador y dejó su bote dañado, la familia dijo que fue lo más destacado de su fin de semana de Pascua y que apreciaron poder acercarse tanto a la naturaleza sin lastimarse. Número 8. Fallecimiento del entrenador físico. El preparador físico ruso Danil Gagarin y su esposa Daria vivían en España a finales del año 2022 cuando una compañera de vacaciones, Emma Monkonen, se encontró atrapada en aguas tempestuosas después de un temerario salto de un acantilado. Gagarin se zambulló para tratar de salvar a la mujer, pero ni siquiera el experimentado nadador fue rival para las brutales olas y ambos perecieron. Daria captó el intento de rescate en la cámara y se puede escuchar tratando de guiar a Emma a un lugar seguro antes de que Gagarin saltara. Las imágenes muestran que él y Emma se subieron a una roca, pero no pudieron aguantar y fueron arrastrados por el mar. La angustiada esposa de Gagarin alertó a las autoridades, quienes pronto encontraron los cuerpos sin vida de Gagarin y Emma. Número 7. Desaparecidos en las Islas Vírgenes. Sarn Heslop, de 41 años, fue vista por última vez abordando el catamarán de su novio en las Islas Vírgenes de Estados Unidos hace 2 años. Nadie sabe qué pasó con ella después de eso, y sus seres queridos todavía están tratando de encontrar respuestas. El novio de Sarn, Ryan Bain, denunció su desaparición en las primeras horas de la mañana, alegando que se había esfumado después de que la pareja salió a cenar la noche anterior. Sus pertenencias personales, incluido su teléfono celular y tarjetas bancarias, todavía estaban en el bote cuando desapareció. La policía de las Islas Vírgenes le dijo a Bain que llamara a la Guardia Costera, pero esperó otras 9 horas para hacerlo. Semanas después de que la ciudadana británica desapareciera, el FBI se unió a la investigación. Sin embargo, los padres de Sarn afirmaron a principios del año 2022 que nunca registraron el barco de su novio y que la policía nunca interrogó a Bain. Su abogado ha negado la solicitud de los oficiales de registrar el barco y está ejerciendo su derecho a permanecer en silencio. Los padres de Sarn viajaron a St. John en marzo con la esperanza de que estar en la isla los ayudara a avanzar en sus esfuerzos por encontrar a su hija. Ellos, junto con los amigos de la hija y otros seres queridos, creen que las autoridades podrían hacer mucho más para localizar a Sarn y llegar al fondo de lo que le sucedió. Si te gusta el video, dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho.
Número 6. Una caída fatal. Lo que estaba destinado a ser un crucero romántico por el Caribe se volvió mortal para Eric Newman, de 53 años, y su novia Tamara Tucker, de 50, en 2018, cuando Tucker cayó misteriosamente desde el balcón del piso 14 del barco. Solo un día después del viaje de Florida a las Bahamas y de regreso, fue encontrada muerta por heridas graves en la cabeza en el piso 12 del barco. La policía inicialmente creyó que se había caído accidentalmente, pero los investigadores pronto comenzaron a observar a Newman como el sospechoso número 1, con la teoría de que no se dio cuenta de que los balcones en los pisos inferiores sobresalían más que los suyos y que esperaba que Tucker cayera sin problemas al agua y nunca más lo vieran o escucharan de él. Newman se declaró culpable de asesinato en segundo grado y recibió una sentencia de prisión federal de 12 años. Admitió que él y Tucker estaban discutiendo en su cabaña cuando él le rodeó el cuello con las manos y la envió a una muerte prematura. Número 5. Naufragio en la vida real. A finales de 2012, un pescador llamado Salvador Alvarenga partió del oeste de México con su compañero de trabajo, Ezequiel Córdoba, de 23 años, con planes de pasar 30 horas en el Pacífico en su bosque pesquero de 7.6 metros. Se encontraron con una tormenta que duró 5 días y desvió la pequeña embarcación de su curso planificado, dañando su motor, electrónica y otros equipos en el proceso. Sin ancla, velas ni remos, el barco se desplazó sin rumbo fijo. Mientras tanto, los hombres no tuvieron más remedio que tirar los 500 kilogramos de pescado que habían sacado. Se quedaron con alimentos y suministros mínimos mientras luchaban por sobrevivir y esperaban un milagro. Un grupo de búsqueda desistió de encontrar a Alvarenga y Córdoba después de 2 días. Atraparon y comieron peces, tortugas, pájaros y medusas con sus propias manos. Recogían agua de lluvia cuando podían, pero en su mayoría bebían sangre de tortuga y su propia orina. Según los informes, Córdoba murió 4 meses después del viaje. Había perdido la esperanza de ser rescatado y estaba asqueado por las criaturas marinas crudas que Alvarenga atrapaba tratando de ayudarlos a sobrevivir. Durante 6 días más, Alvarenga se sentó y conversó con el cadáver en descomposición de Córdoba. Finalmente se deshizo de él, cumpliendo su promesa de no comerse el cuerpo de su amigo. Arrojó los restos de Córdoba por la borda. A principios de 2014, después de 438 días perdidos en el mar, Alvarenga avistó tierra. Nadó hasta la orilla y se acercó a una pareja fuera de su casa. Sin que él lo supiera, estaba en las Islas Marshall. Aparte de estar deshidratado, desnutrido y de necesitar ayuda para caminar, sorprendentemente su salud física no había sufrido demasiado. Pero el trauma psicológico era otra historia, y la familia de Córdoba acusó a Alvarenga de comerse los restos del joven y lo demandó por $1 millón como si ya no hubiera pasado por suficiente. Número 4. Una ausencia imprevista. Stephen Callahan era un marinero experimentado, arquitecto naval e inventor cuando construyó su propio barco, el Napoleón Solo. En 1982 persiguió su sueño de la infancia de navegar solo por el Atlántico. Las cosas salieron terriblemente mal en el viaje de regreso, cuando una ballena o una criatura igualmente gigantesca se estrelló contra el barco de Callahan, desgarrando el casco y provocando una inundación de agua de mar. Callahan sabía que el Napoleón Solo se iba a hundir. Reunió todos los suministros que pudo y abordó su balsa inflable con solo unos pocos días de comida y agua. Para entonces estaba solo en medio del Atlántico, a 1287 kilómetros al oeste de las Islas Canarias y a la deriva hacia el este. Como único sobreviviente, usó un arpón para pescar y produjo una pinta de agua potable fresca diariamente usando un alambique solar. Pasaron muchos barcos en las siguientes semanas, pero no logró llamar su atención. A medida que se adentraba más en las aguas tropicales, Callahan sufrió una deshidratación cada vez mayor, llagas de agua salada, hambre y sed constantes. En un momento su balsa se rasgó y luchó por mantenerla a flote. Estaba a punto de darse por vencido y dejar que la muerte siguiera su curso natural cuando sus ganas de vivir de repente se activaron y lo motivaron a arreglar la balsa. Finalmente, después de 76 días perdido en el mar y navegando a la deriva a unos 2.900 kilómetros, algunos pescadores vieron a Callahan en las aguas de la isla caribeña de Guadalupe. Había perdido 1/3 de su peso, estaba demasiado débil para caminar correctamente y estaba cubierto de llagas, pero estaba casi bien y salió del hospital ese día. En los años posteriores a su rescate diseñó una balsa salvavidas inflable que está mejor equipada para la supervivencia a largo plazo que la que tenía guardada. Número 3. Trío tenaz. Habiendo crecido en la remota isla de Tokelau, en el Pacífico Sur, los adolescentes Filo Filo, Etueni Nasu y Samu Peleza eran marineros experimentados a una edad temprana. Un día de 2010 partieron en un bote de metal de 3.7 metros y pronto se desorientaron a medida que se alejaban cada vez más mar adentro. Los niños solo tenían agua para 2 días, por lo que no les quedó más remedio que recolectar agua de lluvia y esperar que fuera suficiente para mantenerse hidratados a medida que pasaban los días. Después de unas pocas semanas tuvieron suficiente hambre como para atrapar y comer un pájaro. Su comunidad asumió que estaban muertos después de pasar un mes sin escuchar noticias y celebraron un servicio conmemorativo. Pocos sabían que los adolescentes todavía estaban vivos.
Estaban hambrientos, deshidratados y sufriendo los efectos extremos de la exposición al sol. Los niños tenían tanta sed que comenzaron a beber agua de mar que, como sabe cualquiera que esté en el estado mental adecuado, es solo una forma de hacer que la muerte suceda más rápido. Probablemente estaban a días o incluso horas de morir cuando, después de pasar 50 días en el mar, el capitán de un barco pesquero los vio entre Samoa y Fiji, a 850 kilómetros de donde habían desaparecido. El buen samaritano llevó a los niños a su bote, los metió en su cama e inmediatamente comenzó a administrar primeros auxilios. Sus cuerpos solo podían ingerir alimentos en pequeñas dosis, pero en cuestión de horas estaban comiendo pequeños trozos de pan. El pescador Ty Fredrickson le dijo más tarde a CNN que los adolescentes estaban mentalmente fuertes a pesar de su mala condición física. Dijo que se sentían felices de haber sido rescatados y que estaban de buen humor mientras socializaban con la tripulación. Los llevaron a un hospital y luego les dieron la bienvenida en su comunidad llena de alegría, que esperaban no volver a verlos nunca más y habían comenzado a llorar. Número 2. Misteriosa mujer desaparecida. Un grupo de pescadores se encontró con una curva inesperada en sus planes un día de 2020 cuando descubrieron a una mujer inconsciente flotando en las aguas de Colombia. Rolando Bisbal y sus colegas la sacaron del agua a 2 kilómetros de la costa en las primeras horas de la mañana. Fue identificada como Angélica Gaitán, de 46 años, quien llevaba 2 años desaparecida. Los pescadores la habían confundido con un tronco cuando agitó las manos pidiendo ayuda. Cuando la rescataron no respondía y sufría de hipotermia. Las autoridades estimaron que Gaitán había estado a la deriva en el agua durante unas 8 horas. Bisbal casi no sale a pescar ese día después de tener problemas con el motor de su bote. Afortunadamente para Angélica lo hizo, o ella podría no estar viva hoy, pero las circunstancias de su desaparición y cómo terminó en el agua no están claras. Los medios locales hablaron con la familia separada de la mujer, quienes dijeron que Angélica sufría problemas de salud mental, que incluían paranoia y ansiedad extremas. No se habían comunicado con ella desde que desapareció. La hija de Angélica, Paula Castiblanco, le dijo a los medios que creía que su madre había sufrido un trauma severo durante su desaparición y que eso podría explicar por qué terminó a la deriva en el mar. Después de ser rescatada, Angélica fue llevada a un hospital donde, según los informes, afirmó que había intentado quitarse la vida a causa de la violencia doméstica. Su familia cuestionó estas afirmaciones, mientras que los detectives trabajaban para descubrir los detalles de lo que sucedió exactamente durante la ausencia de Angélica de 2 años. Número 1. Marineras sospechosas. Jennifer Apple y Tasha Fuyaba navegaban de Hawái a Tahití con sus perros en 2017, cuando su barco se encontró con mal tiempo, lo que provocó que el motor explotara. Intentaron llegar a Tahití usando sus velas, pero su mástil se rompió, dejándolas perdidas en el mar. Las mujeres comenzaron a hacer llamadas de socorro 2 meses después de su viaje cuando estaba programado que llegaran a Tahití. Estaban demasiado lejos de tierra para que su barco fuera detectado y no había barcos cerca. Apple y Fuyaba pidieron ayuda durante los siguientes 98 días mientras esperaban ansiosamente ser rescatadas. Finalmente, después de más de 4 meses a la deriva, un barco pesquero taiwanés vio su barco a 1448 kilómetros de la costa de Japón y las puso a salvo. Pero para muchos los detalles de la desgarradora historia de supervivencia no encajaban. Las mujeres nunca encendieron su baliza de emergencia. Apple luego afirmó que esto se debe a que le enseñaron a no usarla a menos que los ocupantes del bote estuvieran en peligro inminente o pudieran morir dentro de las siguientes 24 horas. A muchos les pareció extraño que ella no considerara la situación lo suficientemente grave como para usarla. El oficial retirado de la Guardia Costera, Philip Johnson, que dirigió la búsqueda y el rescate, dijo que las mujeres habrían sido encontradas en cuestión de minutos si hubieran activado la baliza. Apple y Fuyaba también afirmaron haber encontrado una tormenta mortal, pero tal evento climático no había ocurrido en el momento o lugar que especificaron. Acusaron a la embarcación pesquera taiwanesa que las remolcó de dañar su bote, que se consideró no apto para navegar y se dejó a la deriva después del rescate. Y aunque no signifique nada sospechoso, las mujeres habían empacado comida para 1 año y gozaban de buena salud cuando las encontraron. Independientemente de las circunstancias, parece que las investigaciones sobre el asunto no llegaron a ninguna parte, y que Apple y Fuyaba siguieron adelante con sus vidas. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. ¿Preferirías estar 2 semanas a la deriva en el mar o llegar al trabajo para descubrir que tu ex menos favorito se ha unido al equipo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones. Así verás más videos increíbles como este.